Otro típico problema de triángulos es pedirnos el perímetro y el área de un triángulo isósceles sabiendo lo que mide sus lados, ¿vale? En este caso la base, que es el lado desigual, nos dice que mide 12 centímetros y los otros dos lados iguales miden 10 centímetros cada uno. En primer lugar, como siempre, hacemos un dibujo esquemático de nuestro triángulo en el que la base mide 12 centímetros y los lados iguales miden 10 centímetros. La altura del triángulo es esta línea perpendicular a la base y que pasa por el vértice opuesto a la base. Bien, en el caso de los triángulos isósceles, sucede que cuando la base es el lado distinto, entonces la altura divide a la base en dos segmentos iguales. Esto solo sucede cuando la base es el lado diferente, ¿vale? Recordad que en un triángulo isósceles hay dos lados iguales y uno desigual. Bien, si nosotros tomamos el lado desigual como base, podemos aprovechar esto para poder calcular a partir de este triángulo rectángulo la altura del triángulo y procederemos de la siguiente manera. En primer lugar, anotamos los datos, la base 12 centímetros, la altura desconocida, h, y los lados iguales, 10 centímetros cada uno. Y anotamos la fórmula para calcular el perímetro de un triángulo, que se calcula sumando cada uno de sus lados, ¿vale? De manera genérica, cualquier polígono calculamos su perímetro sumando todos y cada uno de sus lados. Para el caso concreto de nuestro problema, un lado mide 10, el otro también mide 10 y el tercero mide 12. La suma da un total de 32 centímetros, que es el perímetro del triángulo. Para calcular el área, debemos proceder según la fórmula del área de un triángulo, que es base multiplicada por la altura y el resultado dividido entre 2. Conocemos el valor de la base, 12 centímetros, pero desconocemos el valor de la altura, que es h. Para poder calcular el valor de la altura, utilizaremos el teorema de Pitágoras, que afirma que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de los catetos al cuadrado. En este triángulo que hemos sombreado, vemos que hay un triángulo rectángulo que nos permite aplicar este teorema de Pitágoras, donde vamos a asociar a cada una de estas letras el valor que le corresponde según nuestro dibujo. Como veis, si la hipotenusa es A, entonces el valor de A es 10, mientras que el cateto B vale 6 y el cateto C vale H. Con estos valores procedemos a calcular el valor de H. Sustituimos A por 10 y B por 6 y C por H y obtenemos esta expresión: 10 al cuadrado es igual a 6 al cuadrado más H al cuadrado. Ahora el 6 al cuadrado, que está sumando en el segundo término, pasa restando al primer término y la h al cuadrado se queda despejada. Así es que resolvemos las potencias, 10 al cuadrado es 100, menos 6 al cuadrado, que son 36, la diferencia son 64. Ese es el valor de h al cuadrado. Para calcular el valor de h, extraemos la raíz cuadrada de 64, que es 8. Así es que ya conocemos el valor también de la altura. Regresamos a nuestra fórmula. Área del triángulo es igual a base por altura dividido entre 2. La base 12, la altura que acabamos de calcular 8. 12 por 8 son 96. Y 96 dividido entre 2 será el resultado de nuestra área, que en este caso son 48 centímetros cuadrados. Os recuerdo que las áreas se miden en unidades de superficie elevadas al cuadrado, mientras que los perímetros se miden en unidades de longitud, que son lineales, sin elevar al cuadrado.